Feliz día, mis amigos y hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que tengan un día realmente bendecido. Esta mañana quiero seguir compartiendo en el Evangelio de San Juan. Quiero que conozcamos un poquito más de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que es un llamado para cada uno de nosotros, conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. Juan 16, capítulo 16, versículo 1 y versículo 4. Que dice lo siguiente: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Mire qué tremendo. Normalmente el ser humano nos preparamos para muchas cosas. Si va a venir una tormenta, si va a venir un huracán, normalmente la gente dice, preparémonos con la comida, van al súper, recogen agua, comida enlatada y todas esas cosas. Y tendemos a prepararnos para un evento que va a venir. Pero no nos preparamos en la parte emocional, no nos preparamos en la parte espiritual. Y con esto que sucedió de la pandemia, que nos tomó de sorpresa, o esos huracanes que de repente aparecen de una forma extraordinaria, nos dejan estupefactos, no hallamos qué hacer. Y muchos se han derrumbado en esos momentos, muchos emocionalmente han venido abajo. Y porque olvidamos, entonces dice el versículo, estas cosas os he hablado. ¿Qué pasaba ahí con los discípulos? Estaba diciéndoles el Señor, ¿qué cosas el Señor les había hablado? Les había hablado de muchas cosas en todo este proceso. Les había hablado que si permanecían en Él tenían que llevar mucho fruto, que si querían ser sus amigos deberían de ser obedientes a su palabra. También les había dicho que iban a vivir tribulación, que los iban a aborrecer, que los iban a echar de la sinagoga. Anteriormente les había hablado que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Muchas cosas que en algún momento dado ellos olvidaron por miedo, por terror, pero lo olvidaron. Entonces dice, estas cosas, o sea, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo. Pedro tuvo tropiezo, en un momento dado olvidó, pero lo recordó en ese momento. Dice, ¿cuándo llega esa hora? Dice, ¿para qué cuando llega esa hora? ¿Cuál es esa hora? ¿Cuál es ese momento? Ese momento, mi amigo, mi hermano, de tribulación, ese momento de angustia, ese momento de afán, ese momento de terror, ese momento de temor, de miedo, que llegan a nuestra vida, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, que de repente un cáncer, un tumor, ese momento, a veces no estamos preparados para recibirlo. Creemos nosotros conocer muchas cosas, pero al momento que llega la tribulación, ¿se imagina usted? Cuando llegue la tribulación de la que habla la Biblia, cuando llegue aquel día, cuando el arrebatamiento surja y los que se queden recuerden en ese momento lo que Jesús había anunciado, las profecías, ya va a ser muy tarde para algunos de ellos. La posibilidad de ser salvo va a ser más complicada. Entonces olvidamos esas cosas y por eso le está diciendo para que no tengan tropiezo. ¿De qué manera usted y yo tenemos tropiezo? Cuando olvidamos esa palabra, cuando olvidamos todo lo que Dios nos ha prevenido a través de su palabra, cuando llega ese momento de tribulación, cuando llega ese momento de angustia, ¿qué es lo primero que sucede? Comenzamos a cuestionar a Dios, comenzamos a decir, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Pero si Dios es aquí, ¿por qué pasan esas cosas? Y empezamos con los por qué, por qué, por qué, y muchos a enojarnos con Dios, a reclamarle a Dios. Entonces, ¿a qué se debe? Ahí tropezamos, ahí caemos, perdemos la fe. Entonces, en ese momento es cuando nosotros hemos olvidado. ¿Por qué tropezamos? Porque olvidamos las promesas de Dios, porque olvidamos lo que dice en su palabra. ¿Sabe lo que dice el Salmo 119, 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, para no tropezar, debemos de guardar en el corazón su palabra, como les dijo aquí, estas cosas os he hablado. No es por ignorancia, todo está escrito en la palabra, pero debemos recordarlo, debemos mantenerlo fresco en nuestro corazón para que cuando ese momento de tribulación llegue, cuando ese momento difícil llegue, podamos nosotros mantenernos en pie por la fortaleza que nos da la palabra, podamos mantener la fe en pie en ese momento. Para el deseo de Dios es ese, que no tropecemos, que sepamos las cosas, por eso Él de antemano siempre nos está previniendo. Un día tú vas a dar cuentas. Y si tú no has hecho conforme dice la palabra, tu vida va a terminar en el infierno.
Reflexiona, lee la palabra, lee de todo lo que Dios te está previniendo, mi amigo, mi hermano. Todo está escrito en la Biblia. Jesús desea que tú no tropieces cuando llegue el momento de la tribulación. Mantén en tu corazón sus palabras. Que Dios te bendiga en este día.